capítulo 2. Vamos a leer el versículo 8, Génesis 2:8. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice el 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, y mandó Jehová Dios a Sergio diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Oremos. Bendito Dios, damos gracias porque nos has guardado y nos concedes estar en este lugar para escuchar tu consejo, tu palabra. Somos bienaventurados de poder comer de ese árbol de la vida, tu palabra pura, sin adulterio, sin mezclas, sin pensamientos de hombre, porque sabemos que eso ocasiona la muerte, la separación de ti. En esta hora, pues, Señor, te pedimos que nos hagas sabios, mansos, humildes, obedientes a toda tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias porque trajiste con bien a nuestra hermana Yela, a Manuel, para poder tener compañerismo, Señor, alrededor de tu palabra. Te damos gracias por todo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Esta escritura, hermano, que hemos leído, ya la hemos leído muchas veces, ¿verdad? En estos días, pues. Y si seguimos escudriñando, hermano, podemos encontrar que hay más de lo que está ahí en esas letras. Hay más, hermano. Dice la escritura: bienaventurados vuestros ojos porque ven. Lo que está ahí entre líneas, lo que está oculto, lo que está en misterio, lo que está en parábola, nosotros lo podemos ver, hermano, podemos entender, o vamos entendiendo el significado cada vez más pleno, más amplio, y por eso es que nos gozamos. Por eso la escritura dice: escudriñad las escrituras. No le hace que ya la hayas leído, vuélvela a leer. La Biblia que me regaló nuestra hermana Rosa, ya casi la acabo, hermano. Me falta ya muy poquito, pero no sabes que no lo voy a alcanzar a acabar en el año, porque es para leerla en un año. Hace un año precisamente que la comencé, en este mes de diciembre, y como me retrasé, cuando anduvimos ahí con lo de la casa, me retrasé, hermano, terminaba muy cansado y no leía la parte que me correspondía. Entonces sí estudiaba, leía mi Biblia, pero descuidé leer la porción que me tocaba todos los días de esa Biblia, pero me falta un poquito, ¿no? Me falta poquito, pero bueno, estoy haciendo este comentario por lo que le digo que hay que escudriñar, hermano, volver a leer y a leer y a leer la Biblia.
Entonces, es un consejo que nos da nuestro Señor Jesucristo: escudriñar las Escrituras. Escudriñar quiere decir volver a leer, hermano, estar ahí buscando, meditando, como dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que medita en su ley de día y de noche. Bien, pues leyendo esta escritura, hermano, y meditando en ella, apenas ayer estaba yo meditando. El viernes le decía que lo que dice ahí, que en el 9, en el 2:9 que leímos de Génesis, dice: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Le decía yo el viernes que eso representa a los hijos de Dios, hermano. Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Siempre será bueno, hermano, platicar con un hermano en Cristo que tiene temor de Dios, que ama la palabra. Siempre será bueno, hermano, una plática, ¿verdad? Hermano Mauricio, cuando visitas a los hermanos, ¿cómo te gozas? Hasta lloras y se gozan, pues, ¿verdad? Entonces, y así nos pasa, hermano, cuando platicamos con los hijos de Dios, con un hijo de Dios, hermano, temeroso, ya se lo dije, siempre se goza, nos gozamos, hermano, y es bueno platicar con ese hermano, con esa hermana. Entonces, así es, eso representa a los hijos de Dios. Ese todo árbol, o sea, está hablando de pluralidad. Todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer. Pero también el árbol de vida. Eso representa a nuestro Señor Jesucristo. Anticipadamente, hermano, Dios, que todo lo sabe, que es omnisciente, que todo lo sabe, que sabe el fin desde el principio. Él ya sabía, hermano, que el hombre iba a caer en desobediencia y por lo tanto iba a morir, iba a quedar separado de Dios. Y Dios ya sabiéndolo, hermano, por eso es que proveyó ese árbol, también el árbol de vida, Jesucristo, hermano. ¿Ve? Ahí está. Porque dice la Escritura que el día que comieres de él, ciertamente morirás. ¿Ve? Y todos, hermano, todos morimos, desobedecemos a Dios, cometemos errores, hacemos lo que no debemos hacer. Todo hombre, hermano, todo hombre es pecador. No hay ni uno bueno, hermano, ni siquiera uno, nadie. Todos fallaron, hermano, todos pecaron, todos, completamente todos. Elías, Moisés, todos, bueno, todos. Pero por eso es que ahí estaba Dios anunciando que había un árbol de vida, hermano, para todo aquel que murió, para todo aquel que desobedeció. Por eso dice la Escritura: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí está. Y Dios no desprecia, hermano, un corazón contrito, humillado, que reconoce su pecado. Dios no puede despreciar un corazón contrito y humillado, hermano. Un corazón arrepentido, que reconoce su pecado, como David. Y por eso vemos ese ejemplo. David, según la ley, tenía que morir. ¿Y qué le dice Natán, el profeta? Dios ha remitido tu pecado, o sea, Dios ha perdonado tu pecado, no morirás. ¿Y por qué recibió ese beneficio David? Pues por varias razones. Una de ellas, porque David, hijo de Dios. Pues Dios es un Dios rico en misericordia, misericordia eterna, amor eterno. ¿Para quién? Para sus hijos, hermanos. Y ahí estaba un hijo de Dios que pecó,
pero reconoció su pecado David, hermano, de todo su corazón. Por eso es que aún después él seguía llorando por lo que había hecho, hermano. Entonces, Dios no se equivoca, hermano. A quien Él perdona, a quien Él recibe, a quien Él acepta, de quien acepta el perdón, Dios, Él no se equivoca, hermano. Entonces, y así están nuestros ejemplos, hermano, en la palabra de Dios. Entonces, Dios perdonó a David por varias razones, como le decía, porque era hijo de Dios. Otra razón, porque reconoció su pecado. ¿Ve? Ahí está. Entonces, y ese mismo beneficio, hermano, sigue vigente, porque todos pecamos, pues. Ahí está. Entonces ahí tenemos ese beneficio de parte de Dios. Por eso estaba ahí representado en este árbol de la vida, como dice aquí en parábola esta escritura. Aparte de todos esos árboles deliciosos y buenos para comer, que representa a los hijos de Dios, pero el árbol de la vida representa a nuestro hermano mayor, a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Árbol de vida, o el árbol de la vida, como dice por allá en Apocalipsis 2:7 o 22:2, habla del árbol de la vida. Ese es Jesucristo, hermano. ¿Y para qué es que Dios proveyó ese árbol de vida? Ahí está, para cuando los hijos pecaran. Ahí está, hermano. Así como lo hizo Eva, ¿eh? Pero ahí estaba ese árbol de vida, hermano. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es que solamente los hijos de Dios, hermano, reconocen su pecado. Los hijos del diablo no reconocen su pecado, hermano. Óigalo bien. Pueden fingir que lloran, que se arrepienten. ¿Ve? Fingen, pues. Pero Dios no puede ser burlado, hermano. Dios conoce el corazón de todos los hombres. Los hijos ya se lo dije, los hijos del diablo no se arrepienten, hermano. Lo podemos ver ahí, en el mismo Génesis. Caín no se arrepintió. La escritura no dice que Caín se arrepintió. La escritura no dice que reconoció su pecado. ¿Ve? Se le dijo, ¿qué has hecho? ¿Dónde estaba tu hermano? No sé. ¿Qué has hecho? Nunca confesó su pecado, hermano. Ahí está. ¿Ve la diferencia? En cambio, David, ve usted, reconoció su pecado, hermano. No se molestó, no se irritó, ni se molestó contra Dios, hermano. No fue grosero con Dios, David. En cambio, Caín sí. No sé, ¿soy yo acaso su guarda? Ahí está, ¿ve? Su niñera. Me lo puedo imaginar, hermano, a Caín hablando de esa manera así grosera, pues. En cambio, cuando usted se imagina un hijo de Dios arrepentido, se lo imagina, ¿verdad? Ya arrepentido, pues, dentro de sí, agachado, humillado, llorando, qué sé yo, como fue el caso de Pedro. Dice el apóstol Pedro, negó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por cuanto todos pecaron, hermano, ¿eh? Por eso dice la escritura, hermano, en Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero fíjense cómo dice, no solo de pan vivirá el hombre, porque si no comemos, nos morimos, ¿verdad? Sí, hermano, es la ley que si no comemos, vamos a morir, hermano. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre. Sí, el alimento natural es para que viva este cuerpo natural, material, pues, este cuerpo de carne y hueso, sangre, tiene que comer. Pero en lo espiritual, el alimento
para el alma es la palabra de Dios, hermano. Por eso dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, dice, sino de toda, ahí está, toda palabra. Vamos a leerlo. Mateo 4:4. Dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Nosotros también, hermanos, estamos siendo tentados. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, la que es la ley, ya se lo dije, es la ley, hermano, de este cuerpo, que tiene hambre. Dice un dicho, de todos nos olvidamos menos de comer. Un día le dije así a nuestro hermano Mauricio, le dije, oye, hermano, pues a ti se te olvida hasta los que te deben. Así, hermano, se le olvida. Nuestro hermano Mauricio un día dice, el Señor me llegó a pagar, yo ni me acordaba que me debía. Hasta le hice una broma, le dije, pues si no te acuerdas de los que te deben, no menos te vas a acordar de los que les debes. Y luego también le dije, ¿cómo no se te olvida comer? En broma, pero olvidarnos, comer no se te olvida, hermano. Dice, no, es que las tripitas me avisan, la alarma, pues. Y sí, ya cuando el cuerpo pues pide, ¿verdad? Pide, hermano, empieza a haber reacciones en nosotros. Como dice nuestro hermano, las tripas empiezan. Precisamente ayer platicaba con nuestro hermano Misael, nos encontramos ahí en un lugar de comida y decía él que cuando ya trae hambre como que se pone medio desesperado, como nervioso, ¿verdad? Así nos pasa, hermano, a varios. En fin, hay unas reacciones pues en nosotros, hermano, cuando el cuerpo pues ya pide comida. Pero pues no solo. Entonces nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre, hermano, porque Él vino y se humilló a tomar esta forma de hombre, hermano. Nuestro Señor Jesucristo era un hombre como usted y como yo, que tenía que dormir, se cansaba, tenía que comer, en fin, le daba sed, en fin. Dice, tuvo hambre. Dice el 3. Y vino a él el tentador. El diablo, hermano, es astuto. Él sabe nuestras debilidades. Aquí sabía, pues el diablo sabía que ya llevaba 40 días y noches nuestro Señor Jesús sin comer. Entonces el diablo sabía, pues, dice, ahorita voy a aprovechar que no ha comido. Por eso le dijo, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermano, no es un exhibicionista, y aparte que nuestro Señor Jesucristo no le va a obedecer al diablo. Así como, ¿quién era el que quería ver algún milagro? Herodes o Pilato, ¿verdad? Querían ver algún milagro de parte de nuestro Señor Jesús. Habían oído de su fama de nuestro Señor Jesucristo. Sí fue Herodes. Entonces, pues no, ¿verdad que no hizo? ¿Verdad? No hizo ningún milagro. Y también Pilatos, él demandaba respuestas de nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús callado. ¿Sí? Por eso le digo que Dios sabe con quién. Dios no puede ser burlado, pues. Y no va a estar complaciéndoles gustos a esta clase de personas.
Por eso Pilato se molestó, se enojó. ¿No sabes que tengo poder para que mueras? En fin. Y entonces dice aquí, di que estas piedras se conviertan en pan. Dice el 4. Él respondió y dijo, escrito está, gloria a Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está, hermano. De toda, ahí está. No un 99%. Toda la palabra, hermano, debemos de reconocerla. Ahí está. Cuando se nos predica, pues. Y toda la palabra de Dios debemos de predicarla, hermano. Ahí está también. Porque hay quienes no tienen el valor de predicar toda la palabra. Pueden predicar hasta un 99%, pero no tienen el valor de predicar el 100% de la palabra, hermano. Y así nosotros, hermano, también debemos de aceptar, reconocer toda la palabra de Dios. Acuérdense que hay que traer cubrebocas, hermano, sobre todo los que están enfermos. Dice, entonces no solo de pan vivirá el hombre, hermano, sino también de la palabra de Dios. O sea, no solamente alimento natural, sino alimento espiritual. ¿Y por qué? Pues porque somos tripartitos, tenemos cuerpo, espíritu y alma. Ahí está. Pues el alimento del alma, ¿qué es? La palabra, hermano. El alma no se alimenta de hamburguesas o de pizza, sino de la palabra, hermano. Ahí está. Entonces aquí el punto que yo quería ver era que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, hermano. Ese es el punto que quería yo, toda la palabra. Ahí está. No un 99%, ¿sí? Ahí está, toda la palabra de Dios, hermano. Porque si no creemos toda la palabra de Dios, olvídese, hermano. Un hijo de Dios cree toda la palabra de Dios. Reconoce toda la palabra de Dios. Acepta toda la palabra de Dios. Sean promesas de Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. Hay promesas de Dios. Ya se lo dije, el que cree en mí, el que esté muerto vivirá. Son promesas de Dios. Pero también en la palabra de Dios hay corrección, disciplina, castigo. Y toda la palabra debemos de aceptarla. Que sí, es duro, pues, se nos hace duro, pues, reconocer, dar cosas contra el aguijón, o sea, reconocer nuestro pecado. Por eso, en una ocasión, le dijeron a nuestro Señor Jesús, cuando Él les hablaba, ¿verdad? Creo que les hablaba, no me acuerdo si les hablaba de los eunucos, cuando les dijo, el que sea capaz, dura es esta palabra, dijeron. El punto es que dijeron, dura es esta palabra, lo que estás hablando es duro. Pues el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y un hijo de Dios, hermano, acepta, reconoce toda la palabra de Dios, hermano. Todo, aunque sea duro. Por ejemplo, David, cuando reconoció su pecado, pero ¿cuál fue la consecuencia? Que iba a morir el bebé. ¿Sí? Duro, es algo duro, hermano. A David no diga, al cabo tengo muchos hijos, bueno, siempre se me olvida, 500. Tengo 500 mujeres, pues ¿cuántos hijos no tendría David, verdad? Pues uno más, pero no, hermano. Un hijo de Dios no tiene en poco la vida, pues, la vida del ser humano. Bueno, y a él le dolió mucho, hermano. Le dolió mucho, le clamó mucho a Dios, le pidió mucho a Dios, hermano, que no muriera el bebé. Por una semana, hermano, estuvo llorando, no comía, no se arreglaba, hermano. ¿Ve? Y solamente llorando y clamando a Dios, pidiéndole perdón. Pero el niño murió. Algo duro para él, fíjense. Por eso, fíjense, todo lo que lloró por una semana, pues él sí quería a ese bebé, hermano. Pero el niño murió y le guardó rencor David a Dios. Para nada, ¿verdad que no? Dice la escritura que se arregló, hermano, se bañó y se fue al culto, pudiéramos decir.
Pues así es un hijo de Dios, hermano, no guarda rencor. Lo dice allá cuando habla del amor, ¿verdad? El amor no hace nada indebido, no se goza de la justicia, no guarda rencor, dice ahí, habla del amor, allá en Corintios, no sé si es 1 Corintios 12, en fin, pero habla del amor. No guarda rencor, hermano, un hijo de Dios no guarda rencor. Sí, pudiéramos andar un tiempo con ese rencor, pero llega el momento en que decimos no. ¿Ven? Nos reconciliamos, aun cuando discutimos entre nosotros como hermanos, como hermanas, tenemos diferencias, nos enojamos. Por eso dijo Pablo, como dijo, enójense, pero no se, guárdanse, pero no se consuman, algo así. Eso es inevitable, hermano, es enojarnos entre nosotros mismos como hermanos, surgen diferencias, pero llega el momento, hermano, que nos reconciliamos, no guardamos rencor. Ese es el punto. Pues ahí está, hermano. El punto era ese. Y se lo sé, por eso quería que lo viéramos, hermano. Que usted mismo lo leyera. Mayormente por Misael, que él tiene poco escuchando la palabra de Dios. O bueno, o tiene tiempo ya, pero no conoce mucho, pues. Él es el que se va a bautizar, hermano. Entonces yo quería que viera ese detallito, que es muy importante, hermano, que dice toda, ahí está, toda la palabra, no 99%, debemos de comerla, de aceptarla, de reconocerla, hermano, en nuestro corazón, toda la palabra de Dios. No le hace que sea duro, hermano, como David, que tuvo que aceptar la voluntad de Dios, que muriera ese bebé y no le guardó rencor. Entonces, así es un hijo de Dios, hermano. Esa es la naturaleza de un hijo de Dios, que reconoce su pecado. Entonces, bueno, ya se lo dije, solamente los hijos de Dios aceptan toda la palabra de Dios, la reconocen toda, predican toda la palabra de Dios. Nosotros como ministros, pues, mayormente predicamos toda la palabra de Dios, no nomás un 90%, 99%, no, toda la palabra de Dios debemos de predicar, hermano. Entonces, sigamos con Génesis, hermano. Dice que, por lo que le estoy diciendo, que un hijo de Dios reconoce su pecado. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado cuando peca. En cambio, vea usted a Caín, hermano. Vea usted la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Caín no reconoció su pecado, no lo confesó, no se arrepintió, no lloró de tristeza, de arrepentimiento, no, hermano. Al contrario, todavía estaba hasta enojado, seguía enojado, hermano. ¿Ven? Seguía enojado, disgustado, guardaba rencor. Caín sí guardaba rencor hacia Dios, que no le gustó, no aceptó de él, no le agradó ni su ofrenda, ni su persona de Caín. Pues ahí Caín guardó rencor, hermano. En vez de decir, bueno, ¿en qué estoy fallando, verdad? Para agradar a mi Dios. Pero nunca lo hizo, hermano. Por eso dice en Génesis capítulo 4, conoció Adán a su mujer, 4:1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Sí? La voluntad permisiva, no la voluntad perfecta. Dice el 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín, hermano, se molestó en gran manera, no poquito.
y decayó su semblante, ¿ve? Su semblante cambió, hermano, se demudó, se transformó. Hubo un cambio en él, hermano, para empezar. Hubo un cambio en su persona, físicamente, pues. Dice el 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te rebelas? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Ya cambias ya no le sonríes a tu hermano, a tu hermana, al predicador. ¿Estás molesto con el predicador? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dice el 7. Dice, ya empieza, hermano. O sea, ya, ¿cómo decirle? Ya Dios, hermano, le está haciendo saber a Caín que está molesto, que esa es una actitud incorrecta, que a Dios no le agrada, hermano. Pues la palabra de Dios, hermano, también, la palabra de Dios habla. Esta Biblia habla, hermano. Esta Biblia, esta palabra está viva, hermano, habla. Lo dice allá en Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva. Ahí está, viva y eficaz. Este no es un libro, hermano, común como cualquiera, hermano. Grandes obras que han hecho los hombres, como el Quijote de la Mancha, que es uno de los libros también más vendidos, hermano. Quizás el segundo después de la Biblia, quizás. Pero es uno de los libros más vendidos, hermano. Pero esas obras, esos libros, no cambian a las personas. No las pueden cambiar, no les pueden quitar su manera de ser. Pero la palabra de Dios, en cambio, sí, hermano. Pero ¿en quién es que esa palabra hace su efecto? Se manifiesta su poder en los hijos de Dios, hermano. Solamente los hijos de Dios son transformados. Cambia su manera de vivir. La palabra de Dios mata al viejo hombre. Ahí está. Por eso dijo Pablo, ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Solamente en un hijo de Dios se ve ese resultado, ese fruto, ¿ve? De una vida cambiada, transformada. Solamente en los hijos de Dios. ¿Y por qué es que en los hijos del diablo no? Si ellos también se reúnen, van al culto los hijos del diablo, también predican la palabra los hijos del diablo, y vaya que se la conocen, vaya que la conocen, ¿ve? Al revés y al derecho. Pero ¿por qué es pues que en ellos no causa ese mismo efecto que en un hijo de Dios? ¿Ve? Porque ya se lo dije, no predican toda la palabra de Dios. Ahí está. Ahí está. No reconocen toda la palabra de Dios. Caín no reconoció la palabra de Dios que estaba hablando con él. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Eh? O sea, Dios le está haciendo ver su condición a Caín. Pero eso no causó que Caín cambiara. Ahí está la palabra de Dios hablando con Caín. ¿Ven? No causó un cambio en él, hermano. Ahí está lo que le estoy diciendo. Los hijos de Dios no cambian, hermano. ¿Ven? Solamente un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios también vivimos como los hijos del diablo. Los hijos de Dios nos comportamos como los hijos del diablo. Los hijos de Dios hacemos las mismas cosas que hacen los hijos del diablo, hermano. Las mismas cosas. En todo, hermano. Todo. Matamos. ¿Qué no mató Moisés? ¿No mató David?
Fíjese con qué alevosía, con todas las agravantes mató David, hermano, a su mejor soldado, a su mejor hombre. Por eso le digo, hacemos las mismas cosas que los sicarios pudiéramos decir hoy. Yo no soy sincero, hermano, a mí a veces me vienen esos pensamientos de matar a estos hombres. Sí, le estoy siendo sincero. Es más, apenas el día de ayer me estaba viniendo ese pensamiento. Miré una noticia que pienso que esa fue la causa, que querían matar a un periodista, hermano, Ciro Gómez Leiva. Lo querían matar, y ya como que yo pienso cuál fue la causa. Lo querían matar como el día, no sé si el 15 o 16, apenas. Nomás que como traía su camioneta blindada, pues no sufrió ningún rasguño. Y él dice, pues no entiendo, pues yo no tengo problemas con nadie, no le debo a nadie, no tengo pleito con nadie. Pero pues acuérdense que es periodista y da noticias que a los narcos no les gusta. ¿Ve? Y él acababa de dar una noticia. Eso lo vi yo por acá individualmente, miré esa noticia que estaba ahí. Esta es la noticia que fue el día 12 de diciembre, que es cuando le llevan mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Y un narcotraficante, hermano, muy buscado, que según dice el gobierno, que es la prioridad, que es al que quieren atrapar, es uno de los que quieren atrapar. Y ese le dicen el Tucán. ¿No han visto esa noticia? Bueno, nuestro hermano Luis Porras, nada más. Mauricio también. Bueno, hay dos testigos de esto que le estoy diciendo. El gobierno ya traía esa noticia, ¿no? El Tucán, ese es uno de los que queremos agarrar. ¿Qué cosas, hermano? Donde que en un pueblo, ahorita no me recuerdo qué pueblo, pero en un pueblo, ese que es muy buscado, según por la policía, llevó mañanitas a la Virgen de Guadalupe, ahí en el templo ahí del pueblo. Llegó, hermano, vestido de negro ahí, con un cantante famoso, bueno, ¿cómo se dice? Profesional, pues, de esos que cantan, que cobran por cantar. Se me olvida su nombre de ese cantante. Pero ahí iba a un lado de él, ese narcotraficante famoso, hermano, de barba y así, muy fornido. Y hasta abrazó al cantante que iban ahí cantando las mañanitas. Y detrás de él, hermano, venían policías, traían su uniforme de policía, cargando un arreglo floral, no sé, como de casi 2 metros, más de 1 metro, 1,5 metros de largo, así. Un arreglo floral, pues. Y ahí van cargando los policías. Y Ciro Gómez estaba narrando todo eso. Pues ahí está, pues, ¿qué es la prioridad? Que lo andan buscando, y mírenlo, llevando mañanitas públicamente. Ahí en el pueblo, toda la gente en misa, hermano, así, estaba lleno de gente. Y ahí entró él, hermano. Así como le digo, él por delante, con el que iba a cantar o cantando. Y detrás de él venía el arreglo floral, con los policías cargándolo. Y luego atrás del arreglo floral venían unos con unas armas largas, hermano, esas potentes, pues, unos rifles. Entonces, hermano, ¿ve usted? Y Ciro Gómez le iba narrando todo eso. ¿Ve? Narrando. No, pues, hermanos, estos hombres se molestan, hermanos, se enojan. No quisieran que su pecado fuera publicado de esa manera, pues. Ellos lo publican, pero cuando ellos les da su gana, no que otros los anden denunciando. Se dice la palabra balconeando. Y yo pienso que esa fue la causa, hermano. Luego lo sentí y dije, ay, esta fue la causa. Porque fue el día 12, entonces pasaron unos días, seguramente este narcotraficante, ay, pero me las vas a pagar. Luego empezó a mover sus contactos, seguramente, a contratar sicarios, a ver, vayan, maten a ese hombre. Se atrevió a denunciarme, a estarme ahí degradando. Así son los narcos, hermano. Así se molestan de cualquier cosa, así como Caín. Estaba molesto, hermano. Así también estos narcotraficantes se molestan, hermano. Y como tienen el poder, tienen la manera de hacer lo que ellos quieren, con su dinero, con su poder, en fin. Ahí está.
Pues yo pienso que esa fue la causa, ¿no? Bueno, ¿qué más le iba a decir? A lo mejor por eso llegaban sus pensamientos. ¿A quién? Porque, Sí, exactamente. Por eso fue que cité esto. Estaba dando este testimonio. Y así yo, hermano, de repente, ya cuando, ay, Señor, perdóname. ¿Ves? Perdóname, Señor, que yo ando pensando esas cosas. Bueno. No creo que más detalle le iba a decir de este testimonio de este narco. Pero bueno. Entonces así, hermano, así a Caín, hermano, se le está haciendo ver su condición. ¿Ve? ¿Por qué te has ensañado? ¿Ve? Ahí está, hermano. Y dice el 7: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Tú, Tucán, narcotraficante. Si hicieras las cosas, si hicieras lo bueno, pues serías enaltecido, serías reconocido de que llevas un arreglo a la Virgen, pero que no es por causa de andar matando gente, robando, asaltando, matando, sino que te lo has ganado con el sudor de tu frente, de llevar ese arreglo floral. ¿Ves? Se te reconocería que hiciste ese gasto, que te costó de una manera honrada, ganaste ese dinero en tus empresas o qué sé yo, pero no, es dinero mal habido. ¿Eso qué te vamos a enaltecer, a reconocer? Al contrario, Ciro Gómez Leiva, pues ahí lo estaba pues haciendo ver mal al Tucán, así le dicen a ese narcotraficante, al Tucán. ¿No les gusta, hermano, que se les diga lo que son? Aquí a Caín no le gustó, hermano, que le estuvieran diciendo su condición, que andaba enojado, hermano. Dios ya sabía todos los pensamientos que traía Caín de matar. Y esto está escrito, hermano, para que veamos que los hijos del diablo no cambian, hermano. ¿Ve? No reconocen la palabra, hermano, no reconocen su pecado, como Caín. Por eso dice en el 7: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñoreas de él. Pero Caín, hermano, ignoró toda la palabra de Dios. ¿Ve? Ahí está. La echó tras sus espaldas. No quiso, hermano, ningún consejo. No quiso reconocer la palabra de Dios. Por eso dice en el 8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahí está, hermano. No hizo caso a lo que Dios le decía. ¿Ves? Los consejos que Dios le daba, le hacían ver su condición, pues. Y no, hermano. ¿Ve? Al contrario, hizo peor. ¿Sí? Lejos de que la palabra de Dios lo haya hecho recapacitar, al contrario, hermano, empeoró. Y así es con los hijos del diablo, hermano. En vez de que la palabra de Dios, cuando la están escuchando, se les redarguya, se arrepientan, no, se enojan, hermano, se molestan. ¿Ve? Me puedo imaginar a Judas Castro cuando estaba todavía escuchando. No le gustaba, hermano, oír. ¿Ve? La reprensión, la corrección, la disciplina. ¿Ve? Hablar de hipócritas, hermano, le retumbaba en su ser. ¿Ve? Si se hablaba de un traidor, de un hipócrita, todo eso le retumbaba, hermano, cuando se hablaban esas cosas. En fin. Y cuando él sabía que se estaban diciendo por él, pues olvídese, hermano, más se retuercen como víboras, hermano. Entonces, así fue con Caín, hermano. Fue peor, hermano. En vez de que la palabra de Dios haya causado un efecto en él, ¿ve? Fue al revés, ¿verdad? Ahí está. Se hizo peor, hermano. Se hizo peor. Ya no era tan solamente un enojo hacia su hermano. No era una envidia hacia su hermano, sino que eso
¿Ve? Empeoró, ahora lo mató. ¿Ve usted, hermano? ¿Cómo van de mal en peor? Dice, así dice una escritura, engañando y siendo engañados, algo así. En fin, la escritura dice que van de mal en peor, hermano. Ahí está, y aquí está un ejemplo. Fue de mal en peor, porque ahora lo mató. Y lo mató. Dice el 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Cómo, hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Dios no puede maldecir a sus hijos, hermano, pero Caín no es hijo de Dios, ni de Adán. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Pero nunca dijo, no, Señor, me arrepiento, yo quiero estar aquí con mi papá. Bueno, entre paréntesis, yo quiero estar aquí con mi papá Dan, con mi mamá Eva. Me arrepiento de lo que hice. Yo quiero estar en este hogar, en esta casa, donde hay armonía, donde hay verdad. Me arrepiento, amo a mis padres, yo quiero seguir creciendo con ellos, seguir viviendo con ellos, pero no, hermano, no hizo nada por recibir el perdón de Dios. Nada, hermano. Al contrario, ya se lo dije. Le contestó de una manera grosera y no confesó su pecado. Cuando le dijo, ¿qué has hecho? No lo confesó. Ahí está, hermano. Bueno, entonces, ahí está, hermano. Ese es el ejemplo, hermano. Para eso está escrito. Para que vea usted que los hijos del diablo no se arrepienten, no van a reconocer sus hechos, su pecado, no lo van a reconocer, hermano. Ahí está. En cambio, un hijo de Dios sí confiesa su pecado, lo reconoce, como aquella parábola del publicano, el fariseo, el publicano, ¿y quién, hermano? ¿Cómo dice? ¿El encabezado? Creo que es el pecador y el publicano. O no. El fariseo, que era el religioso, el que decía que estaba bien con Dios. Y el otro, el publicano, el pecador, reconocía. Ahí está, hermano, reconociendo, ahí está. ¿Quién se fue justificado a su casa? Pues el que reconoció, hermano. En cambio acá Caín no reconoció. Pues eso nos está escrito para que veamos que así es, hermano. Así es y así será con los hijos del diablo. Dice una escritura en Eclesiastés, lo torcido no se puede enderezar, algo así dice. Ahí está. Bueno, entonces aquí Caín pecó, hermano, pero ahí estaba el árbol de la vida, Jesucristo, Dios, pues ahí estaba ese árbol de la vida para que Caín reconociera su pecado y recibiera el perdón de Dios. Ahí estaba ese árbol de la vida, pero no lo quiso comer. Ahí está. No quiso aceptar lo que Dios le decía. Con tiempo se lo dijo. ¿Por qué te has ensañado? Ahí está, se lo advirtió con tiempo, antes de que hiciera, antes de que matara, se lo advirtió Dios. Pero no, hermano, de todas maneras lo hizo. Ahí está.
Entonces no reconocen la palabra, no aceptan la palabra, no están de acuerdo con Dios. Ahí está. Como fue el caso de un hijo de Caín, precisamente. Allá adelantito lo dice, Lamec. Cuando supo la voluntad de Dios, la palabra de Dios, que Dios dijo, el que mate, si alguien mata a Caín, 7 veces será castigado. Entonces cuando lo supo Lamec, un hijo de Caín, ya con el tiempo más después, no estuvo de acuerdo. Dijo, no, 70 veces me lo va a pagar, no 7. Ahí está, no están de acuerdo, hermano, ese es el punto. Que no están de acuerdo con la palabra de Dios, los hijos del diablo. El diablo nunca está de acuerdo con la palabra de Dios, de allá desde el cielo, hermano. No estuvo de acuerdo con la voluntad de Dios, por eso es que se rebeló el diablo en el cielo, hermano. La batalla comenzó en el cielo, hermano. Porque Satanás no estaba conforme con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, de que toda la tierra le fuera dada a Adán, que él era el Señor, el gobernador. ¿Ven? A Satanás no le gustó, hermano. A Satanás no se le daba nada y él esperando, bueno, a ver, nada. Entonces eso ya no le gustó. Él reclamaba también herencia, participación de la creación. Pero no, hermano, la creación, lo que Dios creó, es para los hijos de Dios. Ahí está. Y los ángeles no son hijos de Dios. Son siervos, pudiéramos decir. ¿Ve? Son sirvientes. Ahí está. Que están para servir. Los ángeles están para servir a los hijos de Dios. Ahí está. Para eso fueron creados también. Para servir también a los hijos de Dios. Pudiéramos decir, para obedecer a los hijos de Dios. Porque todos los ángeles, hermano, tenían que obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. En todo tenían que obedecerle a nuestro Señor Jesús. Pero lo repito, hermano, a Satanás ya no le gustó todo eso y por eso es que se rebeló. Así como no le gustó, como estábamos viendo cultos pasados a Datán, Coré, Abiram. ¿Ve? No les gustó ya cómo se llevaban las cosas. Que Moisés era la cabeza y su hermano Aarón, el sumo sacerdote, eran los principales. Y a Datán y Coré ya no les gustó a Coré. ¿Ve? Y Coré fue el cabecilla que encabezó toda esa rebelión y ya no quisieron estar de acuerdo con que todas las cosas tenían que obedecer a Moisés. Ya no le gustó a Coré. Ahí está, hermano. Basta ya, dice, basta ya. Ya nos tienes harto. ¿Ve? Más puro obedecerte, obedecerte y obedecerte. ¿Ve? Como si fueras perfecto. Basta ya. Y ya no le quisieron obedecer, hermano, a Moisés, que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Moisés es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces así en el cielo, ya Satanás no quiso. Siempre empieza con uno, acuérdese. Entonces Satanás ya no estuvo de acuerdo, hermano, con cómo se llevaban las cosas en el cielo. Las decisiones que se tomaban en el cielo para que se llevaban a cabo en la tierra. Porque todo, hermano, desde allá es de donde viene todo. ¿Cómo se pudiera decir? O sea, ya está el cuartel general, pues, en la séptima dimensión. De allá, todo lo que se hace en la tierra, hermano, es por voluntad de Dios. Todo lo que se hace en la tierra. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo: yo no hago, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Ahí está. Aquí en la tierra, yo por algo estoy aquí en carne, por algo he participado de estos cuerpos de carne y sangre. ¿Ve? Porque esa fue la voluntad de Dios, que yo debía morir. Ahí está, por mis hermanos en la cruz. Él lo sabía y él estuvo dispuesto a hacer en la tierra la voluntad que desde el cielo, hermano, porque todo proviene de allá, del cielo, hermano, provienen lo que aquí en la tierra se hace. Está veniendo a mi mente un cantito. En el cielo se oye lo que en la tierra se hace, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está, hermano.
no voy a extenderme mucho, hermano, por causa del bautismo. Bueno, entonces ahí está lo que le decía. Estaban los árboles que Dios, lo leímos ahí, que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, hermano. Fíjese, Dios hizo nacer de la tierra a todo árbol delicioso. Dios, ahorita se me está viniendo un pensamiento. Dios hizo nacer de la tierra, hermano. Nosotros somos tierra, hermano, somos polvo. Dios quiso que nos humanáramos, tomáramos forma de carne. También, como lo dice en Hebreos capítulo 2, 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ahí está. Nosotros aquí también estamos en esta tierra, hermano, nacimos, nos encarnamos. El primero fue Adán, ahí está, que nació, ahí está, que tuvo su cuerpo pues de carne, ahí está, de polvo pues, esto es polvo, hermano, aunque usted no lo crea, es polvo, somos tierra, por eso dice al polvo, polvo eres y al polvo volverás. Bueno, entonces Dios hizo nacer, podríamos decir Abel, pero mire, lo mató Caín. Y después, ¿quién fue el sustituto? Set, que significa sustitución. Y así, Dios, ahí está, Dios hizo nacer a Set, ahí está. ¿Y qué sigue diciendo ahí después, enseguidita? Y entonces empezaron a invocar a Dios, pues, a Dios, adorar a Dios, pudiéramos decir. Ahí está, hermano. Para eso fuimos creados también, para adorar a Dios. Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Fíjese, todo árbol delicioso. A Moisés, un árbol delicioso, nació en esta tierra. Nació Noé, árbol delicioso. Nació Daniel, árbol delicioso, bueno para comer. Y así le puedo citar a todos los hijos de Dios, hermano. Dice aquí en este mensaje, hermano, dice en este mensaje, la restauración del árbol novia. Dice en la página 64. Bueno, se lo voy a leer desde el 63. Dice, el Mesías debería hacer esto. El Mesías debería ser profeta. ¿Quién es el Mesías? Jesucristo, ¿no? Debería ser profeta. Miren, veamos que algunos de ustedes, dijo él, con todas sus ideas altivas, veamos que ustedes lo hagan. Miren, ellos se quedaron en silencio. Muy bien, ¿qué era eso? Él dio el fruto de Dios. Se refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Él dio el fruto de Dios. El Espíritu Santo estaba dentro de él. Él dio el fruto de Dios. Miren, escuchen atentamente. Me apresuraré tanto como pueda, yo también por causa del bautismo, para no demorarlos de su comida de Pascua. Miren, pero su comida de Pascua debería de ser la resurrección. Pero fíjense, él era el árbol profeta, hermano. Él era el árbol profeta. Ya lo leímos. También el árbol de vida. Ahí está. Hizo árboles, pero acá lo pone aparte. También el árbol de vida. Se va representando a Jesucristo.
Por eso acá dice, él era el árbol profeta perfecto de Dios. Ahí está, hermano. ¿A quién le quedan estas palabras? ¿A William Marion Branham? No. Nadie es perfecto en la tierra. Todos pecamos, todos fallamos. Entonces estas palabras le quedan a nuestro Señor Jesucristo. Él era él era el árbol profeta perfecto de Dios. El árbol ejemplar, el árbol novio, amén, gloria. Bueno, quisiera seguir leyendo, pero por causa del tiempo, me voy a brincar acá. Dice, este primer árbol era un árbol profeta, un árbol perfecto, el Dios de los profetas. Él era el árbol principal. Él era el árbol profeta perfecto propio de Dios. ¿Por qué? Porque Él era la palabra. Miren, los otros eran profetas menores. La palabra vino a los profetas, pero Él mismo era la palabra en forma de profeta. Amén. Le leo otro pedacito acá, en la página 65. Miren. Él era el árbol profeta de Dios. ¿Por qué? Él predicó toda la palabra. Ahí está, dice. Él predicó toda la palabra perfecta de Dios. Porque Él era la palabra de Dios hecha manifiesta. Él era el árbol profeta. Y así le puedo seguir leyendo. El punto que yo quiero que veamos aquí es que árbol profeta, hermano, así como hay árboles de manzanas, ¿sí? De duraznos, de pera. Entonces aquí está hablando de un árbol profeta. Observa ese detalle, hermano. Le leo otro pedacito acá abajo, dice, el árbol profeta perfecto, predicando la palabra profeta perfecta, con señales de profeta perfectas, resultados de profeta perfectos, frutos del Espíritu perfectos. Ahí está, hermano. Entonces, ese árbol profeta, Mesías, Jesucristo, hermano. Ya lo leímos aquí en Génesis. ¿Ve? Había árboles deliciosos, buenos para comer también, que representa a los hijos de Dios. Pero había el árbol de vida, que es Jesucristo. ¿Y por qué hace esa separación y es el árbol de vida? Ya se lo dije. Porque Dios ya tenía todo su plan, todo su gran drama que se iba a manifestar y llevar a cabo aquí en la tierra, para desplegar sus atributos como Salvador, ¿verdad? Como sanador, como misericordioso, en fin. Entonces Dios sabía que se iba a necesitar un árbol de vida, porque todos iban a pecar, ¿ve? Iban a morir, iban a quedar separados de Dios, ¿ve? Todos los hijos de Dios íbamos a pecar, hermano. Y ahí está. ¿Me va a decir que no pecamos? Ahí está. Entonces, pero Dios, sabiendo todo eso, nos proveyó un árbol de vida, ¿ve? Para aceptar el perdón, la misericordia. Caín no la aceptó. Ahí está. Caín no quiso consejos de Dios. Caín no quiso nada de Dios, hermano. Pero nosotros sí. Nosotros sí reconocemos nuestro pecado. Caín no lo reconoció. ¿Ve? Ahí está. Pero nosotros sí. Ahí está. Entonces, comemos de ese árbol de vida. ¿Qué comemos? El perdón, la misericordia, la vida. Por eso les decía, vete y no peques más. Ahí está. ¿Ve? Nosotros sí aceptamos, hermano, lo que Dios nos pide cuando pecamos, que nos arrepintamos. Arrepentíos y bautícese. Por eso es el bautismo, para perdón de los pecados nada más. Cuando una persona se bautiza es para perdonarle a Dios sus pecados. ¿Ve? Ahí está, todos sus pecados. Para eso es el bautismo nada más, para el perdón de los pecados pasados. ¿Y qué de los que voy a cometer después de bautizarme? Ahí está, seguimos teniendo el beneficio de Dios.
que nos arrepientamos, reconozcamos nuestro pecado, ¿ve? Ahí está. Y si tenemos que pedirle perdón a alguien, lo hagamos. Y así, primeramente reconocer nuestro pecado ante Dios. Y Dios nos perdona, nos perdona, nos perdona, nos perdona, nos perdona. ¿Ve? Entonces, nosotros sí, hermanos, sí aceptamos comer de ese árbol de vida para tener vida, hermano. Porque como decía nuestro hermano Misael, él andaba muy angustiado. ¿Ya ha ido bajando eso, Misael? ¿Sí? Andaba muy angustiado, hermano, pero así angustiado. No, ¿qué va a hacer de mí si yo muero en esta condición de pecado? Él le entró un temor, hermano. ¿Ve? Que él estaba desesperado, hermano, por eso empezó a buscar a los hermanos, pues. Me estaba diciendo que fue con Lázaro. Que le dijo Lázaro, mira, yo el lugar que te recomiendo para que vayas a escuchar es ahí. Creo que sí te digo así, ¿verdad? Me dijiste el otro día que platicamos. Yo te reconozco, te aconsejo que vayas ahí. Es el lugar en que yo te aconsejo que vayas a escuchar, a buscar ayuda a tu situación que tienes, que estás pasando. Bueno, entonces así, Misael, ¿qué va a hacer de mí si yo muero? Muero así en esta condición. ¿Ve? Ahí está. Entonces ahí, por eso yo le dije, bueno, que Dios tiene la solución, pues. Dios tiene el descanso, la paz para esa situación en la que te encuentras. Y pues el primer paso pues es bautizarse para que Dios te perdone todo tu pasado. Y él, con temor, pues, como diciendo, bueno, sí, me puedo bautizar. Sí, claro. Y me acordé del testimonio de Adal Russell, el que nos ha platicado nuestro hermano Alfonso, que era pandillero. ¿Alguno de ustedes se acuerdan de eso? ¿De ese testimonio que nos ha dado el hermano Alfonso? O a lo mejor ustedes no lo saben, pues, a lo mejor nomás me lo contó a mí, ese testimonio muy bonito de un pandillero, hermano, pero de lo peor. Y él ya cuando empezó a escuchar la palabra de Dios, él sintió un deseo, por eso me acordé de Misael. Él sintió un deseo de bautizarse, pero ya, es más, él quería bautizarse en ese momento en que le entró ese sentir. Y empezó, le habló a su pastor, le habló al pastor, pastor, tengo este sentir, yo quiero bautizarme porque si me llego a morir así en esta condición, yo sé que no me va a ir bien, quiero bautizar, así le entró esa desesperación. Que si llegaba a morir así en esa condición, igualito que Misael. Hasta le hablé al hermano Alfonso cuando estaba con Misael aquí en la casa, estábamos ahí platicando aquí abajo del taller. Y dije, mira, déjale algo al hermano Alfonso para que te lo cuente él mismo. Y ya le hablé, hermano, a ver, cuéntale aquí el testimonio de Adal Russell a Misael. Y ya le empezó a contar, ahí está. Se lo contó prácticamente como yo se lo había dicho a Misael. Y ahí está, hermano. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que todos tuviéramos ese sentido, hermano, de bautizarnos, de ponernos a cuentas con Dios. Entonces, pues aquí hay varios que no están bautizados, hermano. Entonces, pues hoy es el día de salvación. Entonces vamos dejando que pasen los días, hermano. Fíjense nada más en la condición en que se encuentra el mundo y nosotros, hermano, que no aceptamos los beneficios que Dios nos está dando. No vayamos a cometer el error de Caín, hermano, que Dios nos está diciendo, bautízate. ¿Por qué te detienes? ¿Qué no se lo dijo Ananías a Pablo? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate, invocando su nombre. Ahí está. Entonces así también, los que no se han bautizado, hermano, aquí hay varios. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate. No vayamos, les decía yo, no vamos a estar cometiendo el mismo error que Caín, que no tomaba lo que Dios le está dando. Dios le está dando el perdón de sus pecados. Fíjese nada más, hermano. Dios le está dando el perdón de sus pecados, se lo está ofreciendo gratuito. Ahí está. Entonces, no vamos a cometer el error de Caín, de no aceptar lo que Dios nos da, los consejos que Dios nos da, nos ofrece. Entonces, pues, nosotros cumplimos, hermano, con estar hablando que es necesario bautizarse. Por ejemplo, nuestra hermana Rosa, bueno, yo le digo hermana por fe, ella tampoco se ha bautizado, hermano. Y ya, miren, han pasado tiempo, ya tienen escuchando tiempo y no se ha bautizado. Y pues así es, cuando nosotros comenzamos,
ponemos condiciones. Por ejemplo, no, pues yo me quiero bautizar en el mar. Creo que así era el deseo de mi esposa. Ella se quería bautizar en el mar. ¿Ve? Y la escritura dice, porque nuestros pecados son echados a la mar del olvido, pues. Y así, la hermana Rosa, ella me ha dicho, no, es que yo quiero que mis hijos vean, algo así me dijo una vez, yo quiero que mis hijos vengan y estén presentes cuando yo me bautice. ¿No? Está bien, pues, ¿eh? No es nada malo. Pero pues hermano, ¿se imagina? Entonces si los hijos no vienen y no, yo esperando, pues no, hermano, hoy es el día de salvación. ¿Ven? Ya esto ya está, ya se acabó, hermano. Bueno, entonces ahí está. Por eso era que estaba el árbol de la vida, porque íbamos a pecar esos árboles deliciosos, iban a pecar los hijos de Dios. ¿Ve? Bueno, entonces, ya para terminar, ya le leí, hermano, en el mensaje, el árbol profeta, el árbol perfecto, el árbol profeta, ¿ve? Sobresaliente, Jesucristo. Bueno, entonces, pero había árboles deliciosos. Hay árboles de manzanas, de peras, de durazno. Pues también hay un árbol, hermano, ya vimos aquí, el árbol profeta, ¿sí? Y un árbol profeta da frutos, da el fruto de profeta, ahí está, ¿sí? Ahí está. Pero también hay un árbol pastor, y debe dar fruto de pastor, ahí está. En otras palabras, debe de comportarse como pastor. Quiere andar en todo el mundo predicando, descuida la congregación, las ovejas, el rebaño. El pastor no es así. El pastor está para que esté ahí. Sí, no digo que no salga a visitar, pero regresar pronto. No, que hay unos que se pasan que hasta un mes siendo pastores y luego lo hacen cada rato. Continuamente están saliendo que Argentina, que España, que... Bueno, ¿eh? Ahí está. Pues si es pastor, compórtese como pastor. Bueno, ahí está, el árbol pastor, da fruto, pues de pastor. ¿Ve? Porque muchos pueden decir que son pastores y las ovejas, pues ¿dónde están? Tiene que haber una evidencia que es pastor, como aquí en este caso, mire. ¿Ve? Aquí hay hermanos, ya se lo dije, la mayoría, hermano, la mayoría de los que estamos aquí, ya somos de años, hermano. Sí, van llegando nuevos, como Gabriel, pues, Gloria, Misael, y así pues van llegando nuevos, pero la mayoría somos de años ya, hermano. Entonces ya se ve la vindicación, hermano, de que un pastor, pues ¿dónde están las ovejas? Pues eres pastor, ¿dónde están las ovejas? Hay lugares así, hermano, donde pues no hay ovejas, la pura familia o así, qué sé yo. Tiene resultados de que sea un pastor. Hay características que distinguen a un pastor. Si usted ve un durazno, usted sabe que es un durazno porque tiene sus características, ¿ve? Que lo identifican como un durazno. Sabe a durazno, se ve como durazno, lo prueba y sabe a durazno, es durazno, trae el huesito de durazno, en fin. Entonces así, el árbol profeta pues da sus frutos de profeta. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo, por ponerle un ejemplo, cuando habló con aquella mujer samaritana, en Juan capítulo 4, que le dice nuestro Señor Jesucristo, ve y llama a tu marido. Dice, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 has tenido, y el que ahora tienes, el número 6, no es tu marido. Y se quedó asombrada. Me parece que eres profeta. Sí, sabía que él no tenía por qué conocer su vida, hermano. Vivían, es más, no tenían pláticas, se aborrecían ellos, hermano. Los samaritanos y judíos, no, hombre, hermano, nada de plática, se aborrecían, hermano.
Entonces, nuestro Señor Jesucristo no sabía su vida de ella, por eso quedó asombrada. Me parece que eres profeta. Ahí está. Claro que era profeta, el profeta de profetas, el sobresaliente. Los demás, profetas menores. Pudiéramos decir, aún Moisés. ¿Ve? Ahí lo acabo de leer. Él era el árbol, los demás profetas menores. Ahí está. Menores, porque fallaron, aún siendo profetas. Por eso quedan en la calidad de menores. A eso se refiere, que nuestro Señor Jesucristo es el principal, el que sobresale, el árbol perfecto, el profeta perfecto. No hubo un profeta perfecto, hermano. Ahí está, porque fallaron. Ahí está. Pues todos los demás quedan en la calidad de menores. Bueno, entonces, ahí está. Me parece que eres profeta. Se está viendo el fruto. Pues sí, será el árbol profeta. Desde allá, desde Génesis que leímos, que estaba el árbol de la vida, Jesucristo, que se humanó, tomó forma también de carne, lo dice Filipenses 2 y Hebreos 2 también lo dice. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, al diablo. Ahí está. Y también lo dice en Filipenses 2, se humilló tomando forma de hombre, ¿ve? Se humilló hasta la muerte, hermano, y muerte de cruz. Bueno, claro que él era el profeta, ¿eh? Me parece que eres profeta, estás dando un fruto de profeta, ahí está, porque me estás diciendo mi vida, mi condición sin saberlo. Eres un profeta, eres un vidente. Y vaya que era el vidente, vaya que era el profeta de profetas, nuestro Señor Jesucristo. Y luego le dijo también, cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas. Y Él dijo, yo soy. Él sabe a quién revelarse, a quién sí decirle, no que a Pilato prácticamente no le decía nada, ¿verdad? ¿Eres tú ese rey de los judíos? ¿No me contestas? Ahí está. Pero mire qué diferencia con una mujercita ahí, pecadora, pero que reconoció su condición. No se molestó, ¿ve? No se hizo la enojada, la mujer samaritana, y no se enojó, siguió, aguantó toda la predicación, escuchó toda la predicación, hermano. O sea, desde que empezó a platicar con nuestro Señor Jesucristo, eso es como quien dice, empezó la predicación, ¿verdad? Y terminó todo el culto, hermano, oyó todo el culto. Hay unos que no vienen, hermano, y no soportan, se salen. Hay unos que casi inmediatamente se salen, hermano. Nos ha tocado que vienen personas así, por la razón que usted quiera, pero se salen, no están todo el culto. Eso también lo nombra el hermano Branham. Si ustedes han leído en el mensaje, no sé si se acuerdan, él da ese testimonio, que algunos escuchan un poquito, otros más, y así. Él ha dicho eso, pero no sé si alguien no se acuerda, pero bueno. Ahí está, el fruto del profeta, porque era el árbol profeta. Ahí está, hermano. ¿Ve? Entonces, había árbol pastor, había árbol apóstol, al quinto ministerio, pues. Había un árbol apóstol, había un árbol evangelista. Entre todos esos árboles deliciosos, hermano, ahí están incluidos todos esos profetas, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, hermano, árboles, ¿ve? Buenos para comer, deliciosos. ¿Qué no se goza cuando está leyendo a Moisés, los 5 libros de Moisés? Gloria a Dios, delicioso, hermano. Gloria al Señor. ¿Ve? Aunque ese fruto de repente es como que es amargo. O sea, ¿a qué me refiero? Que hay corrección, que hay disciplina. ¿Ve? Acuérdense que Juan dice que comió el librito, en su boca fue dulce, pero amargó su vientre, algo así dice, ¿verdad? Pero lo importante es que al principio fue dulce, y luego ya en su vientre era amargo, pero en su boca otra vez se completaba otra vez el ciclo. Dulce,
Cuando escuchamos la palabra de Dios es dulce, gloria a Dios. Dios me perdona mis pecados, gloria a Dios, gracias Señor. Voy a tener paz, tranquilidad, no voy a tener temor aún del terror nocturno, de la oscuridad. Pues quiero eso, gloria a Dios, sí, lo acepto. Es algo dulce, algo bueno, pero pues también amarga, hermano. Ya cuando seguimos pues comiendo el libro, que está compuesto de 66, pues hay cosas amargas, hermano, que de repente nos amargan. Puede ser porque se burlan de nosotros, porque nuestra esposa no está de acuerdo, en fin, las burlas en el trabajo, etcétera, etcétera. O a veces los mismos hermanos, y es amargo pues de repente tener que reconocer nuestro pecado, nuestras fallas, pero ¿sabe qué? Es dulce, hermano. Bueno, no sé, pero así es, hermano. Es dulce, otra vez, cuando usted lo confiesa su pecado. Es dulce, hermano. No sé si usted lo ha experimentado, yo sí, hermano. Se siente uno bien, hermano. Confesar, pedir perdón, hermano. Es algo que es dulce, hermano. Le da paz, le da tranquilidad. Gloria al Señor. Ahí está. Bueno, entonces ahí está el árbol profeta. Miren, ahí está. Leemos a Moisés, profeta. Qué delicioso fruto. Qué bueno. ¿Cómo se dice? Medicinal. Es medicinal para curar el alma, para dar paz a mi alma. Esto es lo que me va a sanar. Este árbol profeta delicioso, Moisés, Daniel, Isaías, Jeremías. Gloria a Dios, hermano, miren. Qué delicioso, ¿no? Cuando leemos la palabra, hermano, es una delicia. Una paz en nuestra alma, no sé, bueno, se va surtiendo ese efecto. Ahí está. Y luego hay un árbol apóstol también. Acuérdense que hay 5 ministerios. Y está ese árbol apóstol, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres. Ahí está. Gloria a Dios. Ese apóstol, miren, casi la mitad del Nuevo Testamento, hermano. Dios lo usó como apóstol. ¿Qué es un apóstol? Alguien que va y predica, hermano, sobre todo donde no hay conocimiento de la palabra de Dios. Entonces Pablo, hermano, viajó, hermano, grandes distancias y las recorrió, si no me equivoco, lo recorrió 3 veces, volví a darlo otra vez para ver cómo estaba. Y no creo que eran viajes cómodos, hermano. Hoy usted viaja en avión, en primera plus, ahí hasta le da gusto cuando pasa un bache porque hasta se mueve el asiento así, bien a gusto, en fin. Pero no, hermano, aquellos viajes de Pablo eran sobre todo en el desierto, hermano. Era zona desértica, ¿verdad? Allá en el oriente, zona desértica, hermano, caliente. Claro, aunque estaban pues aclimatados, pero de todas maneras, no por eso deja de ser algo incómodo, el calor, pura tierra, terrenales. Imagínense cuando lo agarraban camellos o lo que hubiera, aquellos medios de transporte, hermano, no eran muy cómodos. Pero mire, hermano, un apóstol de Jesucristo levantando misiones, propagando el evangelio, hermano. Y miren, y aquí está escrito, hermano, su enseñanza como apóstol, hermano. Gloria a Dios. Qué delicioso leer las cartas de Pablo, hermano, como apóstol de Jesucristo. Ahí está. Y así hay árboles evangelistas. Hay un árbol evangelista que tiene que dar su fruto como evangelista, pues. El apóstol da su fruto como apóstol. Por eso él mismo decía, la obra de mi apostolado sois vosotros. O sea, eres apóstol y ¿cuáles son las almas que has ganado, las misiones que se han levantado? No, pues ninguna. No, pues estás yendo donde ya había, Pablo, donde ya había una misión, ahí vas. No, pues qué chiste. Él mismo evitaba ir a lugares donde ya había congregacioncitas. Él iba donde no había todavía. Eso es un apóstol al 100%, hermano. Dicen que son apóstoles, hermano. Ya van a congregaciones donde ya están.
Ya nomás van y llevan su veneno, su doctrina a aquella congregación que ya está establecida, que tiene, vamos a suponer que tiene una sana doctrina, ¿ve? Y luego llegan estos que apóstoles, pero donde ya está la congregación, ¿y qué es lo que hacen? Nomás van y inyectan su veneno, su doctrina, hermano, errada, ¿ve? Pero no levantan misiones, hermano. Y aún que levantaran misiones, hermano, pero ¿qué clase de misiones están levantando? Puros burros, puras mulas, testarudas, tercas, ¿ve? Que nomás saben rebuznar. Esas son las misiones que han levantado Bernabé García. Mira nomás estos hombres locos, payasos, que hasta agarran una víbora de plástico y ahí están azotándola. Ese es el resultado. ¿Ve? ¿Qué enseña el apóstol Pablo, hermano? Que se predique la palabra con seriedad. ¿Ve? Ahí está, con sobriedad, con seriedad, en fin. Bueno, entonces por ahí están esos árboles, hermano, deliciosos, hermano, ese árbol, ¿ve? De Pablo, sus cartas. Y así, lee las cartas de Pedro, hermano, otro apóstol, otro árbol apóstol, ¿ve? Lee usted las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, lee usted Santiago, Juan, el apóstol Juan, deliciosas cartas, hermano, delicioso, bueno para comer, ahí está, es lo que hacemos cuando leemos la Biblia, comemos, hermano, ahí están de esos árboles, árboles, plural, de todo árbol, delicioso a la vista, bueno para comer, y aparte son deliciosos a la vista, hermano, aún sus personas, hermano, hay personas que se ven muy pícaras, muy maliciosas, muy maleantes, unos, ¿cómo se les dice la palabra? Malandrines, hermano. Tienen una cara que no pueden con ella, de malvados, de adúlteros, hermano. Se les puede reflejar en su cara, hermano. Que claro, de allá podemos venir muchos de nosotros, pero Dios aún cambia ese rostro, hasta lo cambia, hermano. Hay textos que dicen así. ¿Cómo decía hermosear el rostro? ¿Cómo dice la otra parte? El corazón alegre. Hermosear el rostro. Bueno, pero así, la palabra de Dios, hermano, aún va